Hola, ¿qué tal? Te habla Ulises Pegueros y te doy la bienvenida a este podcast donde cada semana te cuento sobre un tema que tiene que ver con comercio, logística, negocios internacionales y todas aquellas ramas que se enfocan en esta bonita materia. Te saludo, pero no sin antes darte las gracias por permitirme entrar en tus dispositivos móviles, ya sea que me estés viendo o escuchando desde tu casa, si vienes en la oficina, en el transporte público, vienes caminando o quizá vienes manejando. Y si es así, te invito a que te quedes los próximos minutos porque tú y yo hablamos de comercio. Werewolf Productions presenta Hablemos de comercio con Ulises Pegueros. Bien, hoy tenemos uno de los temas que ahorita están sonando bastante en todos lados. ¿Y por qué está sonando? Bueno, estamos casi a un mes de que se firme el Tratado de Libre Comercio, lo que antes conocíamos como el NAFTA o el TLCAN, cambia de nombre ahora el TEMEC, con algunas modificaciones que para algunos son buenas, para otros son malas. No sé, te dejo tu criterio. En un episodio futuro te voy a hablar sobre las características, posiblemente. Si te gustó el video pasado que tuvimos una mesa de opiniones, pues también vamos a tener una mesa de opiniones sobre este Tratado de Libre Comercio. Y bien, hoy te voy a hablar precisamente de eso, qué es un Tratado de Libre Comercio. Antes de entrar a ese tema de una mesa de opinión, quiero hablarte qué es un tratado. Y para ello te invito a que juntos dividamos esa frase en tres. Las tres palabras claves de esa frase: tratado, libre y comercio. Así que vamos primeramente con tratado. Tratado, vamos a buscar su definición. Bueno, cuando buscas su definición encontramos que un tratado es el conjunto de varios acuerdos, que algunos son políticos, sociales, educativos, comerciales, bueno, una infinidad de acuerdos. Eso a grandes rasgos podría ser la definición de tratado. Vámonos con la palabra libre. Escuchamos la palabra libre y bueno, se nos viene a la mente sin fronteras, sin barreras, sin puertas, total libertad, como viene un poquito más complementada la frase. Eso básicamente es pues el concepto de libre. Y ahora vamos a la palabra comercio, que comercio ya es un concepto que habíamos desglosado en el primer episodio, pero que ahorita lo vamos a volver a hacer. Bueno, comercio se puede tomar como la actividad donde participan tres sujetos: un vendedor, un comprador y también un producto. Ya que tenemos estos conceptos, podemos juntarlos para hacerlos uno solo y podemos tratarlo como un acuerdo donde hay libre transacción de personas que están comercializando. Eso ya a grandes rasgos podría, para entrarle más de lleno, es solamente como para saber qué es. Y bueno, ¿qué se trata de conseguir o qué persigue los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio, bueno, lo que tratan de perseguir es conseguir que se eliminen o se reduzcan los gravámenes o los aranceles o los impuestos más comunes. Te voy a poner un ejemplo. No sé, México le compra a Nicaragua y Nicaragua le vende cierto producto. Bueno, cuando Nicaragua lo va a exportar a México, tiene que pagar un porcentaje de esa mercancía. Y ese porcentaje puede pasar entre los 10, un 15%, un 14%. No sé, es un ejercicio, hagamos un ejercicio. Tú ponle en tu casita, en la oficina, no sé dónde te encuentres, ponle ese porcentaje. Igual, cuando en México quiera exportar a Nicaragua, tendrá que pagar el mismo porcentaje o quizá un porcentaje más elevado. ¿Qué tratan de hacer los acuerdos? Los tratados. ¿Qué tratan de hacer los tratados? Bueno, estos tratados lo que están buscando es que se eliminen esos porcentajes de gravámenes, que no tengan que pagar cierta cantidad por exportar sus productos. Esto de acuerdo a las relaciones que tienen los países entre sí. Por ejemplo, hagamos con el mismo ejercicio. Ya después de que México y Nicaragua hayan firmado un tratado de comercio, sus aranceles van a ir desapareciendo poco a poco. Al principio no van a desaparecer, van a ir bajando. Como te decía en un principio del ejercicio, cuando tienes una mercancía de Nicaragua que la vas a exportar a México, te están cobrando, vamos a ponerlo ya fijo, un 12% del valor mercancía. Bueno,
Ya cuando se firmó el contrato y está empezando a entrar en vigor, porque una cosa es firmarlo y otra cosa es entrar en vigor, cuando ya entra en vigor, pues va a ir bajando gradualmente ese porcentaje. No sé, en un mes, 2 meses va a bajar a un 8%, el próximo trimestre baja a un 4%, así hasta que totalmente se desaparezca. Y también en el caso de México va a ir bajando poco a poco. Ahora bien, no todos los productos pueden entrar en los tratados de libre comercio. Hay algunos productos que puedes tú conseguir en tu país y que no sé. Hagamos otro ejercicio para que esto sea más comprensible. México es productor de maíz y no sé, su precio de maíz a la tonelada, pongámosle un precio simbólico para que podamos entenderlo, cuesta 5 pesos la tonelada. Y hay otro país que también produce bastante maíz y este país tiene un acuerdo con México y pues él también puede exportar ese maíz a México, pero él lo da la tonelada, pongámoslo a 3 pesos. ¿Qué está pasando ahí? Entramos a términos de prácticas desleales. Ya te había también comentado que es una práctica desleal, pero nuevamente hacemos el ejercicio porque lo que importa en este podcast es que si ya lo escuchas el término, se te quede grabado cada vez que lo podamos mencionar. Entonces, esa tonelada de maíz mexicana que cuesta 5 pesos y la de cierto país, que ahorita tú puedes, donde te encuentres, ponerle un nombre a ese país, la da a 3 pesos. Bueno, ahí hay una práctica desleal porque tu productor mexicano se está quedando sin los ingresos que tenía por la venta de esa misma tonelada. Entonces, lo podemos poner así. Tú, comprador, ¿a quién le vas a comprar? ¿Al mexicano que te está vendiendo en 5 pesos o al de tal país que te lo está dando en 3 pesos? Pues obviamente nos vamos a ir por lo más económico, lo más barato. Los tratados de libre comercio tratan de evitar siempre eso. Generalmente, cuando firman un tratado, se trata de salvar la producción mexicana. Generalmente son productos agrícolas. Eso es lo que más se trata de salvar. Pero no solamente en un tratado se ven aspectos de productos, también tenemos de servicios. Por ejemplo, México también importa y exporta gasolina como tal, no crudo, lo que es el petróleo, sino que también gasolina. Hay unos ductos que pasan de Estados Unidos a México que andan haciendo ese proceso, ya la gasolina hecha. O también la electricidad también se importa o se exporta, dependiendo del caso. No sé, cierto país la produce y se la vende a otro país. Por eso es que hay cableados en fronteras y todo ese rollo. Entonces empezamos a tener que también son exportaciones de servicio. Eso también fomenta los tratados de libre comercio. Ahora pasemos un poquito a las ventajas y también las desventajas. Que cuando hablamos de desventajas, ahorita te voy a dar generales. ¿Por qué generales? Porque próximamente, como te decía al principio, en una mesa no de debate, sino una mesa de opinión, vamos a estar hablando sobre estos tratados. Y precisamente vamos a hablar sobre las desventajas. Pero ahorita, a grandes rasgos, hablemos sobre las ventajas de un tratado de libre comercio. Primera ventaja es la globalización. ¿Y por qué globalización? Bueno, es que vas a tener algunos acuerdos con otros países, vas a tener que enfocarte en su cultura. Por ejemplo, si tú eres un productor de cierta cosa, no sé, algún producto que se te venga a la mente, y en tu país se vende bastante bien, pero tienes un acuerdo, lo vas a exportar, pero no sabes qué cultura te vas a encontrar en ese futuro país. No sé, igual ese país no le gusta el color rojo y tu producto es rojo, entonces hay cosas que te tienes que cambiar para adaptarte y entrar a ese mercado del nuevo país al cual vas a entrar. Son algunas de las cositas. Bueno, fomenta la globalización. ¿Qué más fomenta? Bueno, los países, se dice que los tratados de libre comercio fomentan el crecimiento de la economía y el crecimiento de un país. Por ejemplo, muchos tratados se dan en los países que están apenas emergiendo. Por ejemplo, México. Tenemos a nuestro país natal que está haciendo estos tratados que empezaron en el 94 para tratar de emerger y surgir ya como economías. Países emergentes se les llama. Entonces, eso es una de las cosas que se tiene que ver durante un tratado de libre comercio.
Otra de las ventajas que tenemos pues es que vamos a empezar a traer atracción a nuestro país. Cuando hablo de atracción, pues estoy hablando de que hay empresas que van a querer venir a nuestro país a trabajar por los mismos acuerdos que se tiene de libre comercio. Por ejemplo, en el 94 se firma el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA o el TLCAN, no sé cómo lo tengan registrados en sus memorias. Y entonces empiezan a entrar algunas de las empresas transnacionales aquí a México a hacer su producción para tratar de exportarlos a otros países sin pagar tantos impuestos o pagar lo mínimo de impuestos o quizá ningún impuesto. Esos son los principales. Entonces, hay inversión extranjera en tu país cuando hay un tratado de libre comercio. Pero también hay desventajas. Y como te decía, voy a darles a grandes rasgos porque para eso tenemos una mesa de opinión que seguramente estaremos subiendo en los próximos episodios. Desventajas. Se ha hablado mucho de las desventajas que tiene un tratado de libre comercio y es que a veces se pierden las inversiones de producción de tu país. Se dice que cuando entra un tratado de libre comercio las pymes decaen bastante y empiezan a emerger lo que son las transnacionales. Como te comentaba en las ventajas, si hay una gran inversión de empresas que vienen aquí a México o a algún país que tenga el tratado y empiezan a hacer sus inversiones, empiezan a sacar las fábricas, sacar las empresas de maquila, no sé. Sí, pero también a las pequeñas pymes pues les empieza a afectar mucho porque hay más competencia y entre otras cositas que también se me olvidó decirte que es una de las ventajas, se abre la competencia. Eso es muy importante, cuando abres la competencia. ¿Qué otras desventajas tiene? Bueno, hay mucha gente que dice que hay desventajas en sectores agrícolas que sí. Ellos están produciendo y no está entrando ningún país a quitarles esa producción. Pero también, pues hay empresas que les están quitando tierras o se adueñan de las tierras y solamente les paga la mano de obra. Como tal, ya no se les paga la tierra. Es una de las desventajas que tiene la parte de los tratados de libre comercio. Ahora entramos también a algo que está ocurriendo en estos momentos con las desventajas que tienen los tratados comerciales. Y veamos lo que está pasando con el TEMEC. Bueno, algunas de las cositas que también te adelanto de la mesa de opinión que viene es que nos vamos a enfocar mucho en el sector automotriz. ¿Y por qué me enfoco en el sector automotriz? Porque es como que la controversia de este nuevo tratado que se firma ya casi un mes y que entra en vigor me parece que el 1 de enero del 2021. Cuando hablamos de esas desventajas, pues estamos hablando del origen de partes, o el origen de fabricación de estos productos. Hay a veces que los acuerdos están muy desiguales y sí por ejemplo, X país te acepta los productos y te quita impuestos, sí, pero el 70% de tu producto tiene que ser de mi país. ¿A qué me refiero con esto? Quizá me estoy metiendo en temas un poquito más complicados de entender. Es que cuando tú tienes un producto y lo vas a importar, ok, no sé, pongamos la cámara con la que me están grabando. La cámara es un 30% mexicana, pero el 70% tiene que ser de Estados Unidos. O sea, sí se hace en México, pero tus partes, el 70%, la mayor parte de tu cámara tiene que venir de Estados Unidos, tiene que haber sido fabricada y tú nada más la vas a armar aquí y la vas a exportar. Entonces está perdiendo muchas de las inversiones propias del país. No sé, el mismo país te puede crear algunos de los productos que trae la cámara, no sé, el plástico, los botoncitos. Eso lo puede crear en México, pero no, lo tienes que traer de Estados Unidos. Son algunas de las desventajas que tiene. Y ya para terminar con este episodio introductivo a lo que son los tratados de libre comercio, te explico lo que pasó o qué tipos de tratados hay. Bueno, hay tratados que son bilaterales o trilaterales, como lo tenemos con el actual NAFTA, que sigue todavía en vigor, que ya como todos sabemos, o quizá no todos, que va a cambiar al TEMEC, que nada más es un acuerdo, que esto entra en polémica ya por el 2016 con la entrada de la administración, con la entrada de la administración de Donald Trump. Empieza a cambiar bastante
los conceptos que se tenían. Hay otros acuerdos, que acuerdos internacionales no es lo mismo que un tratado internacional. Que acuerdos te voy a explicar posteriormente en un episodio que no me quiero meter ahorita a grandes rasgos porque quiero entrarle de lleno a lo que es un acuerdo internacional y también algunas otras cosas. Por ejemplo, sería muy bueno que habláramos sobre la Unión Europea. ¿Cuáles son la diferencia que tiene una Unión Europea o qué es una Unión Europea y por qué no es un tratado de libre comercio? Y ya finalizando este episodio, nuevamente quiero darles las gracias por estar escuchando este episodio en sus dispositivos móviles, pero también quiero darles las gracias a la gente que se ha estado suscribiendo al canal de YouTube, donde estamos subiendo también los videos. Y pues nada, muchas gracias. Y a las personas que están escuchando este podcast en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, Public Radio, y de verdad que ya se me fue la cuenta en cuántas más aplicaciones estamos. Quiero darle también las gracias porque sin ustedes no hubiésemos llegado a países como Alemania, Ecuador y Estados Unidos, que me sorprendió haber llegado hasta esos lugares. Y bueno, yo me despido recordándoles que cada semana tenemos una cita juntos porque tú y yo hablamos de comercio. Werewolf Productions presenta Hablemos de comercio con Ulises Pegueros.